hermano, estos son los términos que estamos estudiando de la salvación, la reconciliación, la redención, elección, santificación y regeneración, que es el tema en el que nos quedamos la semana anterior, la justificación, que vamos a tratar de abarcar hoy parte del punto 4 y el 5, hablar un poquito de la santificación, de la justificación, y en la próxima oportunidad vamos a tratar de concluir con estos otros dos términos. Quiero, hermanos, que busquen su Biblia, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 5 y el versículo número 23. Esta es la santidad que Dios espera de cada uno, hermanos, de sus hijos, de todos los que estamos acá. Este es el nivel de santidad que el Señor espera de cada uno de nosotros. Lo leemos, dice la palabra, primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, esa es la santidad, el nivel de santidad que Dios, hermanos, espera de cada uno de sus hijos, por completo. Todo vuestro ser, cómo estamos nosotros conformados en nuestra naturaleza como seres humanos, dice, hay tres partes ahí. Todo vuestro ser, espíritu, que es lo más profundo del ser humano, alma, ¿verdad? Que son ciertas facultades espirituales que Dios ha dejado en nuestra vida, por ejemplo, el intelecto, los sentimientos, la voluntad, ¿verdad? Que son elementos que están en el alma, y cuerpo, hablando de el cuerpo físico. Entonces dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, ¿de qué manera? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiere decir, hermanos, que la calidad de la santidad de los hijos de Dios, que nos permitirá, como decía hace un momento, si el Señor viniera, oír ese sonido de trompeta, ese llamado del Señor cuando Él diga, hijo o iglesia amada, vengan a mí, aquí los espero, ahí en los niveles celestiales. Dice la Biblia que será donde nos vamos a encontrar con el Señor en su venida. Pero ¿qué se requiere para tener un oído, hermanos, dispuesto, una vida preparada totalmente para la venida del Señor? Es vivir este nivel de santidad, una santidad que abarca los tres elementos fundamentales de la vida del ser humano: el espíritu, ¿verdad? Que es el espíritu que Dios puso en nosotros, con el cual nos podemos comunicar con Él y entender el lenguaje de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y el alma. Es ahí nuestro sentimiento, nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestro intelecto, nuestro razonamiento. Todo eso está en el alma, debe estar santificado nuestros sentimientos, nuestra voluntad, también nuestros pensamientos, todo nuestro ser y también el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hermano, el Espíritu de Dios, dice la Biblia, Efesios 1:13, dice que el Espíritu de Dios viene a morar, es decir, pone un sello de su presencia en nuestra vida. Y ese sello que el Espíritu Santo, es decir, con la presencia del Espíritu Santo que viene a la vida de aquel que recibe a Cristo, que es perdonado, que es convertido al Señor por su fe en Él, hermanos, el Espíritu viene a morar. A partir de ese momento, usted y yo nos convertimos en templos y moradas del Espíritu Santo. Es decir que ya en este tiempo, a diferencia del Antiguo Testamento, en el templo, por ejemplo, el templo de Salomón, el templo de la época de Jesús, era donde Dios se manifestaba a través de los rituales que los sacerdotes, los ministros hacían dentro del templo.
pero ya a partir del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que se derramó sobre la iglesia. Y dice la Biblia que esto lo permitió el Espíritu Santo. Si usted lee ahí en Hechos capítulo 2, esta señal la permitió, hermanos, Dios, que la vieran los que estuvieron ahí, para una confirmación de que el Espíritu Santo a partir de ahí ya no estaría morando en los templos hechos de madera, de cemento como este templo, sino que el Espíritu de Dios iba a morar en la vida de la iglesia. O sea que a partir del derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, la iglesia, es decir, usted y yo, todos los que estamos acá, que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado a Cristo, que somos la iglesia del Señor, ahí es donde mora el Espíritu Santo. Usted va a su casa y el Espíritu de Dios está con usted. Usted viene a la iglesia y nos reunimos acá en familia, en la iglesia, y el Espíritu de Dios está aquí porque el Espíritu de Dios mora en el corazón, en la vida de cada cristiano. Entonces, hermanos, si nuestro cuerpo se ha convertido en el templo y morada del Espíritu Santo, y Él es santo, porque uno de los atributos de Dios es su santidad, es decir, su pureza, su integridad. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero, hay un pero ahí grande, dice, pero sin pecado. Es decir, no hubo pecado en la vida de Cristo, en ninguna acción, ni aún en su mismo cuerpo hubo pecado. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo. Él es Dios santo, íntegro, puro, totalmente. Y ahora la iglesia o el cristiano es llamado a esa vida de santidad. La vida de santidad, entonces, a diferencia de la regeneración que hablamos la semana anterior, la santificación es un proceso, hermanos, que se comenzó a ejecutar en nuestra vida desde el momento que entregamos la vida a Cristo. Hermanos, a partir de ese momento el proceso de la santificación fue activada en nuestra vida. ¿Y sabe por qué nunca va a terminar ese proceso? Porque todavía estamos en este cuerpo, en esta naturaleza, en el cuerpo que todavía es un cuerpo, hermanos, que no ha sido transformado. Será transformado cuando veamos la parte de la glorificación, ese último término que está allí en los temas de la salvación. Ahí usted va a notar, ahí vamos a hablar acerca de la glorificación del cuerpo. Pero mientras tanto, hermanos, este cuerpo todavía es imperfecto. Este cuerpo todavía, aun cuando ya somos cristianos, porque una diferencia es ser cristiano y otra es ser perfecto. Perfecto solo Dios. Amén. Vamos camino nosotros a la perfección, a la santidad absoluta, hermanos, sí. Pero por ahora nuestro cuerpo todavía sujeto a las pasiones y a las tentaciones del pecado, nos puede llevar al pecado. De hecho, muchas veces con el pensamiento, con una palabra ofensiva, con una actitud, ¿verdad? Pecamos. Pero el propósito de Dios es que nuestra vida vaya siendo, hermanos, limpia, purificada, y por eso digo que es un proceso. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, comenzó el proceso de la santificación. Porque veamos aquí lo que significa la santificación. Significa proceso que nos seguirá toda la vida hasta alcancemos la santidad plena en la presencia del Señor. Es un proceso de purificación, un proceso de limpieza, una batalla de hacer la voluntad de Dios, de vivir en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios. Y para lograr esa santidad necesitamos, por supuesto, esforzarnos. Hay tres elementos o tres, digamos, agentes de la santificación que podríamos mencionar. Uno es, hermanos, que todo hecho que tiene que ver con la salvación, hermanos,
está relacionado o fundamentado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué usted y yo podemos, hermano, entrar en ese proceso de la santificación? Por la obra de Cristo. Sin Cristo no podría haber ninguna persona que participara del proceso de la santificación, porque la salvación descansa en la persona, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, para crecer en la fe, para crecer en la vida cristiana y gozar de la seguridad de la salvación, es necesario, indispensable, esto no se puede obviar, que nosotros entreguemos la vida a Jesús, que reconozcamos la obra de Cristo en nuestras vidas, que le entreguemos el corazón, que Él cambie nuestras vidas, que Él perdone nuestros pecados, que Él nos dé vida eterna. Ese proceso del cual mencionamos la semana anterior de la regeneración, que es el cambio que el Señor produce en nuestra vida en el momento de nuestra entrega y de nuestra fe en Él. Entonces, la santificación, que es parte del proceso de la salvación, hermanos, tiene su descanso en el sacrificio de Cristo. Sin la sangre de Cristo, sin el sacrificio de Cristo, no podría existir ninguna posibilidad de salvación para el hombre. Todo descansa en el sacrificio de Cristo. Segundo, el segundo agente de la santificación es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso decíamos que si nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿hacia dónde cree que nos va a llevar el Espíritu, hermano? Si Él es santo y ama la santidad y busca y está conectado con la santidad de Dios, como Dios mismo, el Espíritu de Dios, ¿a dónde nos va a guiar? Pongamos el ejemplo de una persona que tiene dos amigos. Un amigo que es bueno, un amigo que le instruye, lo anima, lo motiva a hacer lo bueno, lo correcto, lo que es justo. Y otro amigo que no es tan bueno y que siempre lo anda tratando de encaminar por caminos de pecado, de error, de hacer las cosas indebidas, de buscar el placer, las cosas de este mundo. Hermanos, ¿a quién le vamos a obedecer? Al amigo que es un buen amigo, que quiere lo mejor para nosotros, que nos insta, nos motiva a que sigamos lo bueno, que hagamos lo recto, o aquel que nos invita a hacer lo malo. Yo sé que usted y yo en Cristo debemos de escoger al buen amigo, y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Él morando en nosotros no nos va a guiar al pecado, no nos va a guiar a vivir una vida de rebeldía contra Dios, nos va a guiar hacia lo que es correcto, a lo que Dios ama, a lo que Dios bendice, lo que Dios exalta. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es en su presencia es un agente que nos lleva a la santificación de nuestra vida. Dice la primera carta de Pedro, este versículo pueden escribirlo ustedes ahí, si tienen donde escribir. Primera de Pedro 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eran regiones donde él sabía que habían cristianos. Ahí él les escribe esta carta. En el versículo 2 dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjense, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Hacia eso nos va a guiar el Espíritu Santo, lo que es santo, lo que es puro, lo que es bueno, lo que le agrada al Señor. Es ahí, hermanos, por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, habla él de una batalla, de una lucha. Y ese tema de la batalla también en algún momento lo vamos a estudiar. Pero dice Pablo en esta carta que hay una lucha, hay una batalla entre el Espíritu de Dios
y el espíritu del enemigo, el espíritu de Satanás. Nosotros nos convertimos en una arena donde hay una batalla, donde se genera una batalla espiritual. Por una parte, el enemigo nos quiere llevar, hermanos, a vivir una vida de pecado, que nos deleitemos en el pecado. Por eso el apóstol Pablo, si le voy a leer acá unos versículos de esta lucha que menciona aquí la palabra del Señor, dice: porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Notan ahí que hay una batalla entre el pecado, lo que le agrada a este cuerpo que todavía es imperfecto y que puede ser llevado al pecado, a través de la tentación. El enemigo presenta el placer como algo bueno, algo satisfactorio, pero en realidad eso que parece bueno y satisfactorio lleva veneno. Es como cuando allá en el huerto del Edén la serpiente se presentó, ¿verdad? Primero tentó a Eva y después a Adán. ¿Y cómo la tentó? No apareció ahí Satanás ¿verdad?, con cuernos y con una gran cola, punta de lanza, como a veces lo pintan los dibujantes, sino que se presentó como una serpiente. La serpiente, usted ha notado, las serpientes son bien bonitas, tienen colores muy atractivos, ¿verdad? Y la seducción, hermanos, vino precisamente a través de un fruto que era apetecible, dice, era agradable a los ojos. Por eso que algunos dicen que era una manzana. La Biblia no dice que era manzana, solo dice que era el fruto del árbol. Era agradable para los ojos. No fue algo despreciable, sino agradable. Pero más no sabía, o bueno, sí sabía, de que al comer de ese fruto del árbol que Dios había prohibido que se comiera, vino el pecado y vino la muerte. O sea, el fruto era agradable porque así la tentación no se va a presentar, digamos, con toda la cara fea, sino se va a presentar siempre con una cara bonita. El rostro positivo en el sentido ilusorio de las cosas, pues, y precisamente para caer en la trampa. Y Eva cayó en la trampa. Y ahora, hermanos, en la vida de todo cristiano hay una lucha, hay una batalla. ¿Tiene usted esas batallas? Gracias por el amén. Yo creo que todos deberíamos decir amén, porque todos estamos en este escenario de batalla espiritual. Por una parte, la carne, dice aquí Pablo, quiere hacer lo que le desagrada a Dios, y por otro lado el Espíritu de Dios nos quiere llevar a hacer lo que a Él le agrada. Esa es la lucha de la vida de santidad. Hermano, la vida de santidad no es algo así, como diríamos, como que viene como el rocío de la mañana sobre nuestra cabeza. No, la santidad hay que buscarla. La santidad es una batalla. El vivir para Dios, agradarle en la vida de un cristiano, debe de ser una batalla que vamos a ganar en el nombre de Jesús. Dice que el Espíritu tiene una lucha. ¿Y cuáles son las obras que la carne quiere que hagamos para deleitarnos en la carne? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y la lista es grande. Por eso dice Pablo nada más, y cosas semejantes a estas. O sea, la lista puede ser más larga. De hecho es más larga. Eso opera en la carne. Pero vea lo que quiere el Espíritu. Lo que quiere el Espíritu Santo. Dice, más el fruto. Versículo 22. Más el fruto del Espíritu. Note ahí que está con E mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esas son las obras a las cuales nos va a guiar el Espíritu Santo. No nos va a guiar el adulterio,
a la fornicación, a la orgía, a la borrachera, al pleito, a la contienda, a los celos, a las hechicerías, a las enemistades. No, el Espíritu nos va a guiar hacia lo que es bueno, hacia el amor, hacia el gozo, hacia la paz de Dios, hacia la mansedumbre. Y por supuesto que hay muchas obras más que aquí no están contempladas del Espíritu Santo. Entonces ahí, hermanos, es donde se genera esa santificación del Espíritu. Cuando usted y yo le obedecemos al Espíritu Santo, hermanos, nuestra vida va a ser más santa que cuando no le obedecemos. Amén. Porque el creyente, los creyentes que no aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo y andar, como dice Pablo en Romanos 8, andar en el Espíritu, vamos a tener una vida cristiana carnal. ¿Sabe cuál es la vida cristiana carnal? La vida cristiana carnal significa ser cristiano, pero no vivir para agradar a Dios, sino que ser cristiano nada más, digamos, como una apariencia, como algo externo, pero que no hay raíz profunda de la entrega, del compromiso, de la vida de fe en el Señor. Porque para vivir una vida de fe en el Señor se requiere, hermano, echar raíces profundas en la santidad, y esa es la obra que el Espíritu Santo va a estar operando en la vida de cada uno de nosotros. Y la otra fuente de santificación es la palabra. Hermano, porque la Biblia, aunque fue escrito, o sea, Dios usó hombres para que se plasmara la revelación de Dios en la Biblia, pero no es de los hombres. Esa es la gran diferencia que muchos no pueden comprender. Y algunas personas le atribuyen y dicen, es una manera de justificarse para vivir en el pecado. Dicen, no, si la Biblia fue escrita por hombres y las que lo predican también son hombres, son inventos humanos. Sí, Dios ocupó medios humanos, así como Jesús vino en carne para traernos el mensaje de primera mano, así también Dios utilizó hombres para revelarnos su palabra. Pero la palabra viene de Dios. La palabra viene de la inspiración. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue inspirada por Dios. De tal manera que cuando usted y yo vamos a la Biblia, por eso es importante, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia, la lectura de la palabra, Dios nos habla. Y probablemente Dios nos diga algo que está pasando en nuestra vida. Porque eso sucede, hermanos, con mucha frecuencia. Usted está viviendo cierta batalla espiritual en su vida y el Espíritu de Dios le habla por la palabra, porque el Espíritu Santo le está trayendo ese mensaje. Hijo, apártate del mal. Hijo, mira, esta cosa, esto que estás envuelto, lo que estás pensando, la manera como estás viviendo, esta persona con la cual tú estás en una relación de intimidad, eso te va a llevar a la destrucción. Y el Espíritu de Dios comienza a hablarnos por medio de la palabra. Por ejemplo, dice Jesús en Juan capítulo 17 y versículo 17. Dice, creo que es importante leer el versículo 16 de igual manera, porque el Señor está hablando del mundo, del espíritu del mundo. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra mundo aquí no se refiere a la tierra como planeta, sino que se está refiriendo al espíritu, hermanos, que opera en el mundo. Por eso Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo, porque se estaba refiriendo a un aspecto netamente espiritual. Y en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dicho de otra forma, el cristiano, para poder vivir en este mundo contaminado con el espíritu anticristiano, el espíritu, hermanos, de Satanás que opera en los hijos de desobediencia en este mundo, para poder vivir en este mundo necesitamos la santificación. Y uno de los medios que Dios ocupa para santificar nuestras vidas, para hablarnos, llevarnos a una vida de integridad, es su palabra.
También quiero leerles así rápidamente la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Vea qué poderosa es la palabra, hermanos, en materia de la santificación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Vea, dice sagradas, o sea, escrituras santas, porque proceden de un Dios santo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y vea qué poderosa es la palabra, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Convencernos de que no estamos haciendo lo correcto y llevarnos a lo correcto. Por eso dice para corregir, para instruir en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué palabra usa ahí? Perfecto. Aquí significa maduro, una persona madura, una persona que sabe cómo responderle a Dios porque ha alcanzado un grado de madurez importante, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, en materia de la santificación, ¿qué es lo que Dios, porque este tema es extenso de igual manera, pero quiero finalizar recalcando lo que el apóstol Pablo en la primera carta a Tesalonicenses, donde comenzamos, ahí recalcar el valor de este versículo. ¿Cuál es la actitud de santidad que Dios espera de sus hijos, hermano? No es algo así como, bueno, ahí estamos haciendo la lucha, dice alguno, ¿verdad? ¿Cómo está tu vida? Bueno, por ahí vamos, a empujones y raspones, pero ahí vamos, dicen algunos. Pero ¿cuál es el nivel de santidad realmente que Dios espera de usted y de mí? Y ahí el esfuerzo suyo, hermano, en confiar en la gracia de Cristo, en ser obediente a la guianza del Espíritu Santo y también a vernos en el espejo de la palabra para quitar todo aquello de nuestra vida que no glorifique a Dios, nos va a llevar a este punto, que es el que Dios espera en el momento de su venida. Y lo repito, y el mismo Espíritu de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Qué partes son de nuestro ser? Espíritu, ese avivamiento en el espíritu, hermanos, para amar a Jesús, para honrarlo, para servirle, para vivir para su gloria, para estar en comunión con Él en la oración, en la palabra, el alma, que nuestros pensamientos estén orientados, hermanos, hacia la voluntad de Dios, que nuestros sentimientos estén también purificados para hacer lo recto, para que nos guíe, hermano, a hacer todo lo correcto, y nuestra voluntad. Esa es una facultad muy importante del alma, la voluntad. Porque por voluntad venimos a la iglesia y por la voluntad también nos quedamos en casa. No, dice, esta hora es la hora de tal película, esta hora es el programa que... Pero cuando nuestra voluntad está rendida en la santidad de Dios, mejor voy a ir a la casa de Dios. Voy a ir a orar, voy a ir a edificar mi vida espiritual. Ahí está actuando la voluntad, ¿verdad? La obediencia a Dios requiere de una voluntad que esté sometida, rendida. Hermano, el caso de Cristo, impactante en el Evangelio de Juan, no lo vamos a leer, pero usted puede ver ahí y leer en el Evangelio de Juan, en repetidas ocasiones Jesús mostró su total rendimiento a la voluntad del Padre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Lo que yo escucho del Padre, eso también hablo. Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso también yo hago. ¿Qué nos dice todos esos términos? Nos está diciendo, hermanos, que la voluntad de Cristo estaba santificada. Amén. Porque Él quería y vivió precisamente para hacer la voluntad de Dios en una manera total. Bueno, vamos a
al tema de la justificación. La palabra justificación, ¿qué es? La gran pregunta, ¿qué significa la palabra justificación? Quiero decirle, hermano, que esta palabra justificación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es una palabra que proviene de las cortes, proviene de la actividad judicial, en la cual los pueblos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se sometían. Es una palabra que significa declarar inocente a una persona que ha sido acusada o culpable de cometer un delito y que merece la aplicación de la justicia debido pues a su delito. Es una palabra que se usaba frecuentemente en las cortes en aquel tiempo. Ahora, en el traslado de la aplicación espiritual, la justificación es el acto divino por el cual Dios declara justo y admite en su presencia a todo aquel que ha puesto su fe en Jesús. ¿Por qué? Porque decíamos que la salvación tiene un fundamento, y ese fundamento es la salvación de Cristo. Ahí descansa, hermano, la salvación y también sus derivados, en este caso la justificación. ¿Qué le parece? ¿Hemos cometido un delito, sí o no? Porque la Biblia dice que hemos nacido en pecado. No hay ni siquiera uno que es justo. Todos hemos pecado, todos nos descarriamos y todos entonces merecemos la justicia, el castigo de Dios por causa de nuestros pecados. Pero cuando usted cree en el Hijo de Dios, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, a través de la justicia de Cristo, que viene, hermanos, a través de la fe en Él, el Padre nos justifica por la justicia de su Hijo. O sea que usted y yo, para merecer la gracia, la salvación de Dios, tenemos que acogernos o refugiarnos en la justicia de Cristo. O sea, porque Él pagó el precio de nuestra redención. Y ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de la redención. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que sucedió? Hermanos, que la justicia de Dios cayó sobre la persona de Cristo. Es por eso que Jesús, en sus últimas palabras en la cruz del Calvario, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? La única vez que en la Biblia, en el ministerio de Cristo, en su revelación en carne acá a esta tierra, en esta tierra, la única vez que Jesús se sintió desamparado del Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermanos, Dios estaba cargando sobre él la justicia que demandaba el pecado de la humanidad. Y es por ello que ahora en Cristo usted y yo somos justificados. Ahora en Cristo somos declarados inocentes. No porque no hayamos pecado, porque no hayamos cometido un delito delante de Dios, hermanos, que demandara su justicia y el pago de Dios, el pago de su justicia. No, somos pecadores, pero cuando usted se ampara a la obra de Cristo, a través de Él, Dios nos justifica. Dios nos declara inocentes. Imagínese usted una persona que va a un juicio con delitos comprobados, delitos que tienen, ¿verdad? Es decir, están documentados que esa persona cometió estos delitos, y estando sentado en el banco de los acusados, como le llamamos, el juez le dice: póngase de pie, vamos a declarar sentencia sobre usted. La persona tiene que estar de pie para recibir la sentencia del juez. Y el juez le dice: mira, estos y estos y estos y estos son los delitos por los cuales estás tú en este estrado para recibir tu castigo o la aplicación de la justicia. Pero le dice: pero sabes, alguien pagó por ti.
entonces la sentencia sobre ti es que estás libre de tu pena. Agarra tu maleta y vete a tu casa. Hermano, eso sería algo sorprendente, ¿no es cierto? Ha sucedido más de alguna vez. Tiempo faltaría para contarles de un hermano que vino a testificar aquí, él de Colombia, que tuvo esta experiencia, que fue declarado inocente siendo culpable, porque otra persona pagó por su pena. De la misma manera, hermanos, usted y yo somos justificados en Cristo. Por eso es que la salvación no se puede ganar, la salvación no se puede comprar, ni con buenas obras, ni con buena conducta, ni con dinero, ni con cualquier otro medio, no se puede. ¿Por qué? Porque la única forma como usted y yo somos declarados inocentes es por medio de la justicia de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, hermano, que fue allí en el Calvario ejecutada. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, aquí vamos a leer dos pasajes de Romanos. En el capítulo 3, busque por favor ahí conmigo. Vamos a estudiar rápidamente estos versículos de Romanos capítulo 3 y versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está claro que todos los seres humanos no merecen la salvación, porque todos son pecadores y por tanto todos fueron echados, sacados de la presencia de Dios, porque Él es santo y no puede estar en comunión con el pecado. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora ve el versículo 24. Siendo, fíjese, justificados o declarados inocentes del pecado, de la pena, gratuitamente, ¿por medio de qué? Por su gracia. O sea, por la gracia de Dios, que es el amor inmerecido de Dios para usted y para mí, es que nosotros podemos hoy, hermanos, recibir la salvación de manera gratuita. No se puede comprar, no se puede ganar, no se puede adquirir de ningún otro medio, solamente por la gracia de Dios, porque la salvación es tan cara, hermano, nadie la podría pagar, porque la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, que fue derramada en este mundo, hermanos, no tiene precio, de tal manera que nadie podría comprar. Es un insulto, hermanos, que en la historia de la iglesia han habido intenciones y puestas como doctrinas que son erróneas, por cierto, y yo diría que vienen, hermanos, del mismo fuego del infierno, que se puede dar dinero para adquirir santificación o para entrar al cielo, hermano. Esa es una aberración de la justicia de Dios. Es como apartar a Cristo y decir: no te necesito, no necesito tu sangre para salvación, porque tengo dinero para comprarla yo mismo. Hermano, esa es una aberración terrible que se ha cometido en la historia de la iglesia, porque dice que es gratuita. Dios la da por gracia, porque vale tanto que nadie puede pagarla. Entonces Dios, por medio de su Hijo, nos ha dado su salvación, a quien Dios, versículo 25, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados del ser humano. Es decir, que el pecado únicamente puede ser perdonado por medio de la justicia de Cristo. En el capítulo 5, mire, toda la carta de Pablo a los romanos tiene el tema de la justificación. Es un tema muy profundo, que toda esta carta tiene que ver con la justificación por la fe.
que probablemente lo podamos estudiar también en algún momento. Pero dice Romanos 5:1, justificados pues, o sea, declarados inocentes, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Pero la fe en quién? La fe en Jesucristo. No es la fe en sí misma, sino es la fe en quién hemos puesto esa fe. La justificación pues por la fe en Cristo, ahí lo dice en la última parte del versículo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, solamente por Jesucristo, hermanos, somos justificados. Y aquí yo le llamo, hay una lámina acá que habla de los frutos de la justificación. Paz con Dios, bueno, el primer fruto es la salvación. Paz con Dios, acceso a la gracia, ¿verdad? Gloriarnos en la esperanza de la vida eterna, gloriarnos en las tribulaciones. ¿Quién se puede gloriar en las tribulaciones, hermano? Solamente aquel que ha sido justificado. Se puede gloriar en las tribulaciones porque en medio de la tribulación, cuando un cristiano soporta la tribulación con la ayuda de Dios, esto lo va a llevar a crecer en paciencia. Y esa dinámica de la tribulación y la paciencia en la vida del cristiano lo va a llevar, hermanos, a perfeccionar la esperanza bendita que el Evangelio de Cristo ha traído a los seres humanos y que está por ser alcanzada en el día que el Señor venga. Amén. Para que usted y yo estemos en la gloria del Padre, se necesita, hermanos, desarrollar fe. Y la fe, ¿sabe cómo se desarrolla? En las tribulaciones. Y las tribulaciones nos dan una fe paciente, nos dan una fe firme, una fe que tiene esperanza de la vida eterna, que allá, hermano, al final del camino nos vamos a reunir con Jesús, vamos a abrazar a Cristo al final del camino. Esa fe, hermanos, únicamente es formada, purificada a través de la tribulación, pero en el Señor la tribulación se convierte en una bendición. ¿Cuáles son los alcances de la justificación? Primero, Jesucristo tomó nuestro lugar, es decir, se sentó en el banco de los acusados y recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Él tomó nuestro lugar y por tanto en Él está anclada nuestra salvación. Segundo, somos en Jesucristo salvos de la muerte eterna. Ese es el pago del pecado. La Biblia dice, y esta es una ley divina, que el pecado trae como consecuencia la muerte. Pero a través de la justificación de Cristo dice, hijo, ya no hay condenación para ti. Has sido declarado inocente por medio de mi gracia. Y la otra cosa es la salvación, es de carácter eterno. O sea, todos los que aquí estamos salvos, somos salvos por la eternidad. No salvos mientras vivimos aquí, no. Somos salvos por la eternidad. Porque la salvación tiene, hermanos, carácter eterno. Leamos ahí en el versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esa palabra salvos implica, hermanos, no solamente en el tránsito terrenal, sino también en lo eterno. Amén. Así que vale la pena, hermanos, que nosotros nos hayamos refugiado en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él tenemos la plena certeza de la salvación. Fuera de Cristo, una persona puede ser religiosa, puede haber nacido en un hogar religioso, puede cumplir ritos religiosos, pero eso no le va a dar la seguridad de la salvación. La única forma de asegurar la salvación eterna en nuestra vida es aceptando el hecho de que Jesucristo, por su obra, nos salvó. Y que cuando usted y yo caminamos por fe en Él, en la obra que Él hizo, tendremos la seguridad de la salvación. Así que, hermanos, si alguien le pregunta, ¿eres tú salvo? No puede usted ni pensarlo ni 30 milésimas de segundo.
Si usted está seguro que su vida está escondida en Cristo, cuando alguien le pregunte, ¿eres salvo? Sí, amén. Tengo vida eterna en Cristo Jesús, porque he confiado mi vida en la gracia de Cristo. Él me ha justificado, Él me ha reconciliado, Él me ha elegido en su misericordia, Él me ha coronado de sus favores y de su bondad. Somos salvos por la fe en Cristo. Nosotros con mi amada esposa tenemos ya 40 años de ministerio. Pero sabe que la seguridad que yo tengo en mi espíritu de la salvación no es porque yo tengo 40 años de servirle a Dios en el pastorado, porque eso es lo que hacemos para Dios, para la gloria de Dios. La seguridad de mi espíritu de la salvación estriba, hermanos, en que a los 17 años, como les he contado, acepté a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Esa es el ancla de mi fe, Cristo Jesús. La seguridad y la salvación no descansa en lo que yo hago, en el servicio que yo brindo en la iglesia, no. La seguridad y la salvación está en que Cristo vive en mi corazón, ha lavado mis pecados y tengo vida eterna en su nombre. Esa es la seguridad. Póngase de pie, vamos a orar para concluir. Hermanos, si alguno de ustedes, como dijo mi esposa en la oración, hay muchas peticiones, pero si alguno de ustedes tiene alguna petición en su corazón y quisiera venir aquí, así con el distanciamiento siempre, venir aquí al frente para poner su petición delante de Dios, sabe, hermanos, que Dios en una milésima de segundo puede hacer lo que nosotros no podríamos hacer nunca, ni con todo el tiempo de la vida. Pero Él es poderoso para obrar y para responder a nuestras oraciones. Así es que, hermanos, vamos a orar. Y también quiero, hermanos, mientras mis hermanos que quieran pasar lo hagan, quiero hacer un llamado no solamente para los que estamos aquí en este templo, sino también para los que nos escuchan en algún momento a través de este medio de comunicación. La seguridad de la salvación viene, se establece en el corazón de una persona cuando respondemos en fe a la obra que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario, esa sangre, su vida misma que fue derramada en ese madero. Por tanto, si usted quiere tener la seguridad de salvación en su vida, lo único que tiene que hacer es clamar a Jesús y decirle: Señor Jesucristo, solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes perdonar, solo tú me puedes limpiar. Y si hay alguien aquí que no tiene esa seguridad de salvación, yo le invito a que esta noche no salga de este santuario, o a aquellos que nos escuchan por los medios de comunicación, no lo posponga para mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Dígale hoy a Jesús: Señor, yo quiero tener certeza de la salvación. Si yo muero hoy, quiero estar contigo en tu presencia. Si tú vienes hoy por tu iglesia, yo quiero, Señor, inmediatamente responder a ese llamado e irme contigo. Pero el que da la seguridad es la persona de Cristo cuando usted lo invoca. Así que, amados amigos y hermanos, oremos al Señor. Y si usted quiere, si usted siente en su espíritu asegurar la salvación de su alma, ore conmigo y digámosle juntos a Jesús que nos ayude, que nos salve y que nos mantenga en su salvación. Ore conmigo, dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor Jesús, que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Yo debí morir en esa cruz, porque yo merecía el justo castigo por mis pecados. Pero, Señor Jesucristo, tú tomaste mi lugar en esa cruz y recibiste la justicia de Dios por mis pecados. Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú llegaste a este mundo para buscarme, para salvarme. Señor Jesús,
yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname, límpiame, justifícame, declárame inocente delante de ti por los méritos de tu sangre preciosa, Jesús. Yo recibo el perdón de mis pecados. Yo recibo una vida nueva. Yo recibo la vida eterna. Señor, gracias por amarme, por perdonarme, por darme la vida eterna. Gracias, mi Señor. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida, a guardarme en santidad. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta tu venida, Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias a Cristo si usted ha hecho esta oración de fe para asegurar su salvación en Cristo. Dele gracias al Señor. Ahí donde se encuentre, dele gloria al Cordero de Dios que tomó su lugar y el mío en la cruz del Calvario. Mi Padre, Señor, venimos también para orar por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor,